Bueno, yo he disfrutado ese tiempo de alabanza. Um, um, yo me he dado cuenta cuando uno entiende entiende la palabra del Señor y la obra redentora, lo que, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Yo creo que cada palabra de esas canciones que hemos tocado tiene realmente mayor significado. Como ya es conocido de nosotros, no todas las canciones cristianas son bíblicas, porque hay muchas canciones que creo que la gran mayoría que no son bíblicas, a pesar que hablan del Señor, uno dice que son bíblicas, pero no está correcto de acuerdo a la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Pero gracias damos al Señor por revelarnos esta verdad, la única verdad que hay, porque no hay otra verdad. y cada palabra y cada canción, pues lo tomamos y lo creemos por fe. Ok, pero esta vez vamos a continuar con el tema de Completos en Cristo, parte 4. Yo veo, ¿cómo se llama?, en el canal, cuando pongo las grabaciones que predicamos acá, los pongo en el canal y veo, ¿cómo se llama?, cuántos ven la prédica. Porque los pongo en los diferentes grupos que tenemos aquí. Y bueno, aquí solamente tenemos uno, en Colombia tenemos 4 grupos en diferentes partes de Colombia. Obviamente hay mayor audiencia allá. Entonces, me he dado cuenta de que no muchas personas están interesadas cuando ven un título de esta clase, de Completos en Cristo. O sea que no hay mayor significado, atención para que los hermanos puedan decir, wow, mira, ¿qué significa, no? Yo creo que porque la mayoría de las personas no han entendido esta parte, no han entendido esto, entonces no tienen interés en saber. Pero si pongo otro título, por ejemplo, como puse hace unos meses atrás, grabé desde mi casa para los hermanos de Colombia, puse el título, ¿es posible que un cristiano pierda su salvación? Ese es el título que puse, porque yo no acostumbro poner títulos de esa clase. O sea, le puedo poner otro título a esta prédica. O sea, depende del título, la gente pide esta atención y quiere saber más. Así que necesito trabajar en ello, porque lo que yo pongo es bíblico, lo que está en la palabra es bíblico, pero parece que la mayoría de la gente no entiende eso, más bien quieren escuchar algo que es familiar, como por ejemplo, un cristiano puede perder la salvación. Y usted no se da cuenta de que la cantidad, cuando puse ese vídeo de si un cristiano puede perder la salvación, se fue, pero como se dice acá, viral, se fue viral, como se dice. Y superó a todas las prédicas que tenemos por todo el tiempo que tenemos acá. ¿Por qué? Por el título. Querían saber. Y es por ello de que digo este tema, completos en Cristo. Si realmente conociéramos la palabra del Señor, qué es lo que significa estar completos en Cristo, la gente pudiera prestar más atención y se lo pasarían a otros y a otros y a otros para que puedan escuchar lo que estamos enseñando. Así que, y ese es el sentir de acá, de compartir las prédicas que traemos para que otras personas lo puedan escuchar también. El problema es de que a veces los de acá o los de allá lo escuchamos una vez y lo cerramos, that's it. O sea, que no compartimos con otros y por lo tanto no más gente sabe al respecto. Así que yo creo que es muy importante para nosotros de poder compartir las enseñanzas. Si le ha bendecido a usted, le ha iluminado, le ha ayudado en algo, ¿por qué no informarle a otros para decirle, mira, escucha me parece bien? Y así esa persona puede recibir diferente que ha recibido usted
y ahora pueden compartir con otros, ¿no? Entonces sería bueno eso. Entonces ahora, continuando con este tema de completos en Cristo, ya hemos estudiado varios subtítulos. Hemos visto primeramente, no lo tengo aquí en mi hoja, hemos visto cómo se llama la naturaleza de ser completos en Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de esta posición o de esta, ¿cómo podríamos decir? Esta revelación de la palabra del Señor. La naturaleza es que no es físico, pero es espiritual. Cuando el Señor habla de que somos completos en Cristo, está hablando en lo espiritual, no necesariamente es en lo material, en lo físico, en lo natural. Pero eso no quiere decir de que se queda en lo espiritual. No, lo que es en lo espiritual se manifiesta en lo físico, en lo natural. ¿Me entienden? Porque si solamente fuera espiritual y no hubiera ningún cambio en mi vida, entonces no lo hemos entendido. Simplemente se ha quedado como una información en nuestra mente, pero no ha entrado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, como se habla. Corazón, cuando digo corazón, no es este órgano que manda la sangre alrededor del cuerpo. Estoy hablando, cuando digo corazón, la palabra lo refiere al espíritu. Entonces, cuando entra en nuestro corazón, es una información, es una revelación. Revelación es la palabra. Información puede ser una información intelectual, porque muchos tienen información intelectual, pero no tienen revelación espiritual. Y eso es lo que ocurre con muchos cristianos. Por eso es que Pablo dice, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, el Señor dice, y no cesamos de orar por todos vosotros para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, la palabra es de que usted tenga información de la palabra, no, que usted reciba el Espíritu. Dice el Espíritu, no está hablando de un espíritu aparte del Espíritu Santo, no. Está hablando, en otra traducción lo pone, es una sabiduría y conocimiento espiritual en el conocimiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es esta revelación que va a tener que entrar de todas maneras a través de nuestro sentido, de lo que escuchamos, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, pero en muchos se queda estancado en la cabeza, se queda estancado en la mente, lo procesan, lo analizan y no permiten que esta revelación entre en su corazón, en su espíritu. ¿Para qué? Para que ellos puedan realmente vivir la palabra. Y ese es el problema que muchos cristianos tienen, o tenemos, de filtrar las cosas y cuestionarlo todo y no lo recibimos como una información, una verdad que viene de parte de Dios. Imagínense si viene Jesucristo acá, si estuvieras personalmente, Jesucristo está acá presente, ¿ok? Jesucristo está presente por medio de nosotros, ¿ok? Somos su cuerpo. Él es la cabeza, está sentado en su trono y nosotros somos su cuerpo. La cabeza y el cuerpo no están separados, o sea, estamos juntos. O sea, Cristo está acá, en medio nuestro. Que imagínense si viniera personalmente Jesucristo con su cuerpo glorificado, y viene Jesucristo, y yo me siento, y Él empieza a hablarle. ¿Cómo recibiría usted la información que Él le diera? A ver, voy a pensar qué es lo que dice Jesús, a ver si realmente lo que dice Él es cierto. De repente la experiencia que Él tiene, no sé. ¿Vamos a empezar a cuestionar lo que Él dice? Obviamente que no. Todo lo que Él diga es verdad. Todo lo que Él diga lo vamos a recibir en el corazón, no lo vamos a filtrar en la mente. Y eso es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo acá, en la tierra. El problema es de que vemos
el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio, hablándole a 12 hombres que les habló el Señor Jesús, pero ellos no tenían esa revelación, no tenían el entendimiento. No todos, algunos, Pedro especialmente. Pero a pesar de eso, de ese entendimiento, ellos no habían recibido en el corazón, habían sido procesados en la mente. Porque si ellos hubiesen entendido exactamente quién nuestro Señor Jesucristo era, a pesar de que ellos sabían quién era, pero no había entrado en su corazón, había quedado en la mente. Si ellos hubiesen entendido con el corazón, ellos no se hubiesen corrido cuando al Señor lo arrestaron. Ellos hubiesen dicho, no, yo me quedo aquí al pie del Mesías, porque este es el Mesías, yo muero con él. Ninguno hizo eso, ni Pedro, que le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Entonces, vemos de que no lo entendieron. Bueno, y eso pasa, porque cuando hay un pasaje, no sé, bueno, voy a ir lo que el Espíritu Santo me está dando. En el libro, esto no está en mis notas, en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, miren. Este dice Pablo a los tesalonicenses, ¿ok? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes o los cristianos. Entonces, ¿cómo es que realmente actúa? Porque ellos lo recibieron como palabra de Dios. Es como si nuestro Señor Jesucristo mismo les hubiese estado hablando a ellos, pero es Pablo quien les estaba predicando la palabra. Pero los tesalonicenses lo recibieron como palabra de Dios, no palabra de Pablo que ha traído, pero es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vemos que actuó en ellos? ¿Cómo es que dice ahí? La cual actúa en vosotros. ¿Qué significa actuar? O sea, que cumple su propósito. O sea, se manifiesta en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios, la palabra de Pablo como palabra de Dios. O sea, creyeron. O sea, no cuestionaron lo que decía Pablo, como ocurrió en diferentes otras partes en aquel tiempo, en el pueblo, en la ciudad de Berea, por ejemplo. Cuando Pablo está hablando a los judíos en aquel tiempo, o los griegos en aquel tiempo, lo que Pablo decía, los de Berea, los de la ciudad de Berea, fueron a las Escrituras, el cual también es correcto hacerlo, se fueron a las Escrituras y dijeron, déjame ver si lo que Pablo está diciendo es cierto. Ok. Entonces, eso es muy importante también. O sea, lo que ustedes están recibiendo de mí acá, es importante de que cuando termine la prédica, no ahorita, vayan a casa y examinen la palabra de Dios, si es lo que yo he dicho, lo que he predicado, es lo que está aquí en la palabra. Y es por ello de que nosotros encarecemos acá de que usted traiga su Biblia. Traiga su Biblia. Yo sé que su celular es bueno. Pero traiga su Biblia porque ahí lo tiene más marcado. Mire, yo tengo mi celular. Y tengo ahí muchas Biblias en mi celular. Muchas Biblias tengo, pero yo cuando medito en la palabra, medito en el libro, ¿ok? Usted va a decir, no, está un poco anticuado. No es anticuado. Esto no pasa de moda, esto es para siempre. Pero la tecnología no va a tomar el lugar de lo que yo tengo, porque aquí lo tengo marcado, subrayado. Tal vez usted lo puede hacer lo mismo también en los teléfonos, pero a ese teléfono se le va a acabar la batería un día. A este no se le acaba nunca. Usted puede estar en otro lugar, pero a este no se le acaba la batería. Anyway.
O sea, que es importante eso, ¿ok? De que usted examine la palabra, lo que yo compartimos, lo que usted está escuchando, vaya a casa y estudie la palabra, lo que estoy diciendo, ¿es cierto o no? Entonces recién, porque no todos predicamos lo mismo, o sea, predicamos a Cristo, sí, pero de diferente perspectiva. Predicamos de la Trinidad, pero diferente perspectiva. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la verdad? Entonces, eso es importante para ustedes. Entonces, me salí un poquito del tema, pero tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y en la gracia de Dios, de uno tener el entendimiento para poder, porque yo les traigo esta palabra que estamos estudiando, este tema, pero usted va a escuchar el mismo tema en otra congregación y va a escuchar diferente información. Es muy posible. No necesariamente en el 100%, pero pueden haber muchos otros hermanos, pastores, que pueden predicar de diferente perspectiva si hablamos del mismo tema. Entonces, es importante de que usted sepa eso, de que reciba la palabra de Dios, o sea, reciba la enseñanza de la palabra de Dios que es propiamente interpretada. Yo trato de ser lo más justo posible con lo que he aprendido a través de los años, y es por ello creo que los años ayudan mucho en este caso, que no necesariamente de estar expuesto a diferentes, tal vez, enseñanzas o trasfondos a través de los años y la comunión que uno tiene con el Señor y el conocimiento que el Señor y el Espíritu Santo nos da, pues traer esto con toda la hermenéutica, con toda la exégesis y con toda la didáctica, todo lo necesario para poder entender la palabra y poder aplicarla en nuestras vidas. Porque yo puedo sacar una interpretación aparte de lo que estoy diciendo acá. Pero cuando tenemos en cuenta el contexto y el texto, porque hemos dicho muchas veces y se dice mucho de que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, es importante eso. Y es por ello de que ustedes necesitan escuchar la palabra de Dios y al mismo tiempo, en casa, estudien la palabra. Vean si realmente lo que usted ha escuchado es cierto o no. A mí eso no me ofende ni nunca me va a ofender, al contrario, yo voy a dar gracias a Dios porque usted presta atención y usted quiere aprender más de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor le va a revelar a usted lo que está revelándome a uno. Entonces, usted va a estar bendecido y yo va a ser bendecido y todos vamos a ser bendecidos. Entonces, cuando hablamos este tema de completos en Cristo, es bíblico, o sea, es lo que está en la palabra. Yo le puedo poner otro título. Y usted de repente va a decir, no, mire, ese título está excelente, pero en realidad yo le puedo poner a este título otro título, lo puedo poner completos en Cristo, redimidos en Cristo, salvados en Cristo. Porque todos estos títulos que tenemos tienen el mismo significado, en el fondo tienen el mismo significado porque tienen un mismo origen, un mismo centro, el cual es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. La situación es de que a veces uno, toma ciertos títulos, parece que es diferente a la salvación, el nuevo nacimiento, la nueva creación, redimidos, el reino de Dios, pensamos de que todo eso no tiene nada que ver uno con el otro. No, todo eso es uno solo. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto. Entonces cuando hablamos de ser completos en Cristo, la semana antepasada estudiamos acerca de la naturaleza de ser completos en Cristo. Y dijimos de que la naturaleza es espiritual, no físico, no natural. Pero eso no quiere decir de que esta naturaleza, al ser espiritual, no tiene ninguna consecuencia de nuestras vidas. Al contrario, es de donde realmente origina y emana nuestra vida que vivimos a diario. ¿Me entiende? En contraste con lo que es religiosidad. En religiosidad usted se puede poner bien religioso
asistir a los servicios o a las misas y a los estudios bíblicos, a las campañas y todas esas cosas. Se puede convertir religioso, pero no hay transformación en su vida. Su vida no ha cambiado para nada. Usted sigue viviendo como era antes. Entonces, eso es religión. Pero cuando usted ha recibido revelación, no religión, revelación de la palabra de Dios, ese conocimiento de que usted no lo conocía antes, entonces su vida es transformada. Exacto. Entonces, su vida es transformada y mucha gente va a decir, mira, aquella persona era tal persona. Estábamos conversando con su yerno. Antes estaba en drogas. Mira cómo está viviendo su vida el día de hoy. Testimonios, ¿okay? Testimonios de personas de que a la vista de lo natural es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando ha habido una revelación en la persona, entonces ha habido una transformación de su vida y esa vida lo vemos exteriormente. Es interno, es espiritual de naturaleza, pero ha sido manifestado en lo natural, en lo físico. Eso es lo que es el reino de Dios. Por eso es que Jesús leímos la semana antepasada que el reino de Dios no viene por advertencia o por lo que vemos, sino dice el reino de Dios está dentro de vosotros. Ahora, después de la cruz. Entonces, cuando hablamos acerca de completos en Cristo, la semana antepasada fue la naturaleza. Hoy día, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar el centro de ser completos en Cristo. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de ser completos en Cristo? Entonces, hay muchísimos versículos, ¿ok? Uno de ellos, vamos a ir en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque esto está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El profeta Ezequiel dice, 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ok? Hasta ahí por ahora. Si lo leemos si lo leemos literalmente, ¿ok? Si lo leemos literalmente, aquí vamos a decir de que va a poner un corazón nuevo, o sea que el Señor va a hacer una operación, ¿ok? Esto es una metáfora, es espiritual, no es físico. Aquí Dios no va a sacar este corazón de piedra, o sea, nuestro corazón, tenemos un corazón de piedra, o sea, es una metáfora. Pero ya desde el Antiguo Testamento Dios habla a través de sus profetas lo que les está comunicando al pueblo de Israel, qué es lo que va a hacer con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dice, voy a sacar ese corazón de piedra que ustedes tienen. Ese corazón de piedra es un corazón terco, es un corazón rebelde, es un corazón pecaminoso, es un corazón idólatra. Todas las cualidades que usted le quiera poner que es lo malo es ese corazón. ¿Por qué? Porque así hemos nacido todos, ¿ok? Todos hemos llegado a este mundo bajo esa condición espiritual con un corazón de piedra. Pero usted me va a decir, no, pero yo nunca he tenido un corazón de piedra. A mí siempre me ha gustado hacer bien, el bien. Hay mucha gente que le gusta hacer el bien, es cierto. No toda la gente son malvadas. Pero hemos estado estudiando en el libro de Colosenses, dice en el capítulo 1, versículo 22, dice,
Pablo dice de que nosotros éramos enemigos en nuestra mente con Dios. Y usted va a decir, no, pero yo nunca me he considerado enemigo. Pero la palabra dice que éramos enemigos. Pero ¿cómo dice que éramos enemigos? La situación es que me he dado cuenta yo cuando estamos sin Dios, no sé, no, yo no lo considero enemigo a Dios, pero cuando el Señor dice, no codiciarás el bien de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, sino, dice, no, yo hago lo que me plazca. Nadie me tiene que poner ningún mandamiento sobre mí. Somos enemigos en esa forma. ¿Por qué? Porque no obedecemos lo que el Señor dice. Cuando hay adulterio, entonces dice, no, esta es mi vida, nadie tiene que venirse. O sea que no nos sometemos a la guianza y los mandamientos de Dios. Entonces, en esa forma éramos enemigos. No es porque usted odie a Dios, no, es cuando Dios dice algo, dice, no, yo hago con mi vida lo que me plazca. Pero ese es el corazón de piedra. Y el corazón de piedra que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo era de piedra. Era de piedra. ¿Por qué? Porque la misión del pueblo de Israel es de que ellos llevaran las buenas nuevas al resto del mundo. ¿Usted cree de que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido porque Dios se le ocurrió, yo voy a tener mi pueblo escogido y van a ser solamente mi pueblo escogido y el resto del mundo? No. No. Él lo escogió, sí, por medio de Abraham, pero era para que y la palabra del Señor habla al pueblo de Israel, dice mi primogénito. Dice mi hijo, le llama al pueblo de Israel. Es un pueblo, no es uno, pero es mi hijo. Usted lo va a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 4 creo que está. Entonces, Dios escoge al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que pueda llevar las buenas nuevas al resto del mundo. Porque Dios no está solamente interesado en su pueblo escogido, Él está interesado en que todo el mundo pueda conocer al Dios verdadero. Porque el único Dios verdadero era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no quería solamente revelarse al pueblo de Israel, y ese es el error que se tiene hasta el día de hoy. No es el pueblo escogido de Dios, era el pueblo escogido de Dios en aquel tiempo. ¿Okay? O sea, la misión del pueblo de Israel es de llevar las buenas nuevas al resto del mundo, pero ¿qué es lo que hicieron? Se lo guardaron para ellos y se fueron en pos de otros dioses. Ese corazón de piedra, Dios tenía que cambiarlo. Dios te tenía que cambiar ese corazón de piedra. Puedo introducirme, porque esto ya hemos hablado ya anteriormente. Puedo ir en más detalle y en más profundidad, porque aquí está, podríamos decir, el no secreto. Está la revelación de la naturaleza de lo que ahora somos completos en Cristo. Okay. Entonces, la misión es, Ezequiel está comunicando al pueblo de Israel, dice, os sacaré ese corazón de piedra y los pondré un corazón de carne. Ahora, eso es una metáfora. Ese corazón de piedra es ese corazón idólatra, desobediente, terco, ¿cómo es? De dura cerviz, como dice la palabra del Señor. Con esa naturaleza corrupta y pecaminosa. Eso es lo que Dios quiere sacar. Y luego dice, os pondré un corazón de carne. Ese corazón de carne significa una nueva vida, significa salvación, significa el nuevo nacimiento, significa la nueva creación.
O sea, desde antes de nuestro Señor Jesucristo, en este caso Ezequiel, que son 670 años antes de Cristo, él ya está hablando acerca de lo que va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya desde el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, Dios está anunciando y profetizando acerca de lo que va a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es algo que no existía antes, porque el pueblo de Israel en aquel tiempo, ellos no tenían el Espíritu de Dios en ellos. Ellos tenían un espíritu humano, como todos los tenemos cuando venimos al mundo por primera vez. Todos tenemos este espíritu humano. Pero ese espíritu humano está muerto, o sea que no tiene vida, está muerto, está separado de Dios. Eso es, nacemos muertos en Dios, o sea, no tenemos comunión. O sea, no es que el espíritu está sin vivir, o sea, ahí está la palabra, sino está separado de Dios. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno nace por primera vez. Nacemos con un espíritu humano, pero está inerte en relación a Dios. Y entonces, cuando venimos a Cristo, entonces ahora, por medio de Jesucristo, nos unimos a Él y nuestro espíritu es vivificado en ese momento. Pero pondré un espíritu, un corazón nuevo, y ese corazón nuevo, un corazón nuevo es un espíritu nuevo. Y acá dice, en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, cuando uno nace de nuevo, el espíritu humano es vivificado, pero encima de ello, Dios nos da de su espíritu. Algo que no existía antes de la cruz. Antes de la cruz, el Espíritu Santo se manifestaba solamente en el pueblo de Israel en 3 clases de personas: en el sacerdote, en el rey y en el profeta. En estas 3 clases de personas es donde el Espíritu Santo, y en algunas personas, porque el tabernáculo que Liliana está enseñando, por ejemplo, a los niños adentro, el tabernáculo, cuando Dios mandó a Moisés de que hagan el tabernáculo, fue el Espíritu Santo enseñándoles a los que hicieron el tabernáculo de hacer todas las cosas del tabernáculo para que pueda Dios manifestarse en medio de ellos. O sea, Dios se manifestaba en ciertas clases de personas antes de la cruz, pero después de la cruz es diferente. Después de la cruz, dice en el libro de Joel, y dice también Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, en estos postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne, sobre toda persona que cree y quiere venir a Cristo. Y es por eso que nosotros somos participantes de eso. Tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, y eso es parte de ser completos en Cristo, y esto es lo que es el centro de ser completos en Cristo, porque esto no ha existido más antes. Ahora, esto tenemos que nosotros creerlo, esto es espiritual, ¿se da cuenta? Esto no es físico. Es espiritual y lo creemos con el corazón, no lo creemos con la mente. Lo entendemos con la mente, pero lo creemos con el corazón. Obviamente, es la fe en acción. O sea, desde el antiguo pacto ya Dios estaba hablando. Es más, antes de la creación ya Dios empezó a hablar por medio de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 27 nuevamente, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, en mis
y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Ahora, usted va a decir, bueno, aquí está hablando acerca de la ley de Moisés. Está hablando aquí no de la ley de Moisés, está hablando acerca de la ley de Cristo que va a venir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Porque en Cristo está el cumplimiento de la ley mosaica. Y este corazón nuevo no viene a través de ninguna otra persona sino en Cristo. O sea, no está hablando de la ley mosaica, está hablando de una nueva ley. Está hablando de un nuevo pacto. Está hablando acerca de cuando ellos reciban un nuevo corazón. Es la única forma que van a recibir un nuevo corazón es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. ¿Para qué? Para que con un corazón nuevo ahora puedan obedecer los mandamientos y los preceptos. No el antiguo pacto, no la ley mosaica, no la ley del antiguo pacto, sino la ley de Cristo que es amor. Y la ley mosaica se resume en esto que es amor. Y en Romanos 5.1 dice que 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no en nuestra mente, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces nos ha cambiado el corazón, en este caso para el pueblo de Israel. Esto era para el pueblo de Israel, para que ellos ahora puedan llevar las buenas nuevas. Y los 12 apóstoles fueron los únicos de todo Israel que empezaron la iglesia. O sea, la iglesia empezó con los 12 apóstoles. Ese es el remanente de Israel, los 12 apóstoles. Pero al día de hoy, 2000 años después, este nuevo pacto, la iglesia de Cristo, que empezó con los apóstoles, ahora está conformado, la mayoría son gentiles, como usted y yo. No éramos judíos, pero ahora esta iglesia es ahora el pueblo escogido de Dios el día de hoy en el nuevo pacto. Y esto ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora desde el tiempo del inicio de la iglesia? Los hermanos judíos, los apóstoles y los que se convirtieron en aquel tiempo, gentiles también llevaron. Ahora se cumple el mandamiento de Dios que les dio al pueblo de Israel. Ahora la iglesia de Cristo, después del día de Pentecostés, ahora se han ido por todo lugar predicando las buenas nuevas para que todo el mundo pueda conocer al verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, lo que el pueblo de Israel no pudo hacerlo por 1500 años. Y esto se ha cumplido. O sea, se ha cumplido ¿por qué? Porque han recibido un corazón nuevo. Y muchos de los judíos dicen eso, que se han dado cuenta y dicen, gloria a Dios porque ustedes lo han hecho, nosotros no pudimos hacerlo, dicen los judíos. Porque ellos piensan de que todavía siguen siendo se quieren guardar todo para ellos. No, si Dios no solamente ha venido por los judíos, ha venido por todo el mundo. Y eso es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Él no dice de tal manera amó Dios a Israel. Dice de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios quiere que todo el mundo conozca y tenga comunión con el único Dios verdadero. Y Él es el único Dios verdadero. No es el Dios de los musulmanes, ese es diferente Dios, no es el Dios de ninguna otra religión. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su Hijo Jesucristo, el Mesías y el Espíritu de Dios. Él es el Dios verdadero. Y Dios quiere de que todo el mundo conozca a este Dios. ¿Para qué? Para que puedan recibir un corazón nuevo. ¿Y para qué? Para que ellos puedan manifestar en su diario vivir a Dios, a Cristo, de amarse el uno al otro. En el antiguo pacto, el mandamiento que dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente,
y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es en el antiguo pacto, ese es el Antiguo Testamento. En el nuevo pacto es diferente. En el nuevo pacto es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo o a tu hermano como Cristo nos amó a nosotros. Qué diferente. Entonces se cumple. Entonces cuando hablamos de ser completos en Cristo y el centro de, en inglés yo lo llamo the core of our completeness in Christ, o sea, el centro de ser completos en Cristo, está fundado en este nuevo nacimiento, está fundado en esta nueva creación. Por eso es que tenemos que pensar que somos una nueva creación, y la nueva creación es esto, un corazón nuevo. La mayoría de cristianos hablan, no, somos salvos. Sí, está bien, la palabra salvos está bien. Pero es un nuevo nacimiento. Y vamos a seguir profundizándonos en esto, ¿ok? Porque solamente he visto el Ezequiel. Hay muchísimos otros versículos que lo vamos a seguir expandiendo. Amén. O sea, pero acuérdense de esto, hemos recibido un nuevo corazón. Ahora tenemos ahora una nueva vida. No es la vida que teníamos antes, que los tratamos de mejorar, no. Hemos muerto a esa clase de vida y hemos nacido a una nueva vida, y ahora estamos aprendiendo a vivir en esta nueva vida que no la conocíamos antes, que fue obra de nuestro Dios por gracia y nosotros lo creemos por fe. Eso es. Y Dios nos trata de demostrar a través de su palabra de diferentes formas para que nosotros podamos entender esto, que somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Somos personas diferentes que no existían. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un corazón de carne, no corazón de piedra. Entonces, cuando en nuestras vidas se manifiestan cosas de lo que nosotros éramos cuando estábamos antes, por ejemplo, resentimiento, vanagloria, ofensas, todas manifestaciones que son de la carne, eso ya no somos nosotros el día de hoy. Van a querer manifestarse a través de uno, pero uno se va a dar cuenta y decir, no, un momento, yo era así cuando estaba viviendo con ese corazón de piedra. Pero ahora tengo un corazón de carne, ahora vivo diferente, mi vida es diferente. Así que renuncio a esa clase de resentimiento, a esa clase de ofensas, esa clase de vida que yo tenía antes, porque eso ya no soy más. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Ahora camino yo de acuerdo como Cristo. Ese debe ser nuestra confesión, a pesar de que no lo estamos viviendo todavía. No diga cuando usted comete algo que cometía cuando estaba en esa antigua manera de vivir. Usted dice, oh no, otra vez, no, ya caí otra vez. Oh. ¿Hasta cuándo vas a aprender? No diga eso. Diga más bien, Señor, gracias por redimirme de esa clase de vida, porque eso es como yo vivía antes, ahora ya no. Usted empieza a confesar por fe lo que usted es ahora, no lo que era cuando estaba sin Cristo. Y cuando usted se mantiene firme en eso, su vida va a reflejar exactamente quién es usted ahora en Cristo. Amén. Ok, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque es palabra de Dios. Te damos gracias por esta revelación, por tu amor y tu misericordia, Señor, por el poder tremendo, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra en todo lo que digamos, lo que hacemos, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza. Para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.